Mi nombre es Mayra Ríos y les voy a explicar sobre el origen de las mercancías, las reglas de acumulación de origen y su importancia. El origen de las mercancías. Actualmente nos encontramos en un mercado globalizado, donde el flujo de mercancías es constante entre países. Por este motivo es necesario determinar el origen de las mercancías, es decir, de los bienes importados o exportados, ya que es fundamental para la correcta aplicación de los derechos arancelarios, las medidas políticas o comerciales y el control de otros organismos de inspección en frontera. Por el motivo, el origen de la mercancía es el vínculo geográfico que une la mercancía con el país de origen. Es importante saber cuál es el origen de las mercancías, el cual nos ayuda a calcular. El tipo de arancel es un impuesto sobre un bien o servicio cuando cruza la frontera de un país. Mercancía con antidumping. Cuando una empresa exporta un producto a un precio inferior, el cual aplica normalmente en el mercado de su propio país, y gravámenes compensatorios para poder aplicar determinada política comercial o sanitaria. Hola, soy Manuel Díaz y les voy a explicar mis temas correspondientes, los cuales son la necesidad de aplicar el origen de las mercancías y qué pasos se debe efectuar para hacer cumplimiento de la normativa de origen. La determinación y prueba del origen es esencial en las operaciones de comercio internacional, ya que tanto los derechos arancelarios como el régimen de comercio, las inspecciones y los requisitos exigibles a la importación pueden variar en función del origen de las mercancías. Dependiendo de su origen, la importación de un mismo producto puede estar sujeta a distintos derechos arancelarios. Si el país de origen no tiene concedida ninguna preferencia por la UE, se aplicará el derecho de terceros países, mientras que si resultan de aplicación preferencias arancelarias, el tipo aplicable será el que corresponda a la reducción, suspensión o contingente establecidos para las importaciones del país de origen en cuestión. Asimismo, los derechos aplicables a determinados orígenes pueden estar incrementados por la aplicación de medidas de defensa comercial como derechos antidoping o compensatorios. Por su parte, el régimen de comercio puede someter las importaciones unitarias de determinado país a vigilancia comunitaria o restricción cuantitativa. Es Oriana Montalvo. Yo les voy a hablar sobre los elementos básicos para definir el origen de las mercancías. Entre ellas vamos a encontrar la partida arancelaria. Esta básicamente se obtiene a través del proceso de clasificación arancelaria para conocer su nombre comercial y técnicos, características relevantes que identifican a la mercancía, componentes, uso, aplicaciones e información gráfica. El origen es para determinar la nacionalidad de las mercancías. Existen aquellas que son originales de un solo país o los productos elaborados en varios territorios. El valor en aduana del producto se realiza un procedimiento aduanero que debe basarse en el precio real de las mercancías. Como objeto de valor, la Organización Mundial de Comercio, la OMC, define el principio para evaluar el valor en aduana. Por cuarto, pues tenemos la procedencia, que son los productos que se determinarán de dónde, de acuerdo al estado o país en el cual se ha iniciado su último transporte, a pesar de que no sea originario del mismo. Hola a todos, mi nombre es Ana Elisa Torres y hoy les vengo a hablar sobre las diferentes políticas comerciales entre dos orígenes, origen no preferencial o de derecho común. Este hace referencia a las mercancías importadas del país con los cuales la comunidad no mantiene acuerdos de preferencias arancelarias. El origen preferencial, que para los intercambios en el ámbito de sistemas preferenciales, que son aquellos acuerdos de asociación del libre cambio y del sistema de preferencias generalizadas. El CGP, que es el sistema de preferencias generalizadas, esto es un acuerdo comercial autónomo a través la cual la Unión Europea proporciona un acceso preferencial no recíproco al mercado comunitario. Por eso es importante determinar el origen de las mercancías para que el importador pueda beneficiarse. Hola, soy Miguel Naranjo y voy a decir los diferentes métodos para determinar el origen y qué es el certificado de origen y los acuerdos comerciales. Hay diferentes métodos para determinar el origen. Cada territorio aduanero aplica una política comercial concreta sobre el origen de las mercancías de acuerdo con los criterios propuestos por el Convenio de Kioto, utilizando métodos como los siguientes.
Criterio alternativo. Se establece para algunas mercancías recogidas en los capítulos 84 y 91 del sistema armonizado. Existe un criterio alternativo según el cual se considera como suficiente para conferir a las mercancías importadas el carácter de originarios, que el valor de las partes y piezas empleadas originarias de terceros países no sobrepase un determinado porcentaje sobre el valor producto final, cualquiera que sea la partida arancelaria en la que se clasifiquen dichas partes y piezas. Transporte directo. Para que la comunidad otorgue el beneficio de operación preferencial, es indispensable que las mercancías sean transportadas directamente desde el país de origen hasta la comunidad. Y la regla No Drag Back, que son los países importadores cuya mercancía va a ser preferencial, tendrá que pagar derechos de aduana o derechos arancelarios. Existen dos tipos de reglas de acumulación, las cuales son las bilaterales. Se produce entre dos países y permite que un operador del país A utilice materias originarias del país B como si fueran originarias de A, y al contrario. Se aplican entre la UE y un país determinado con un acuerdo preferencial, estableciendo que el origen de la mercancía es equivalente a la del país donde han sufrido la transformación. Las diagonales, que se producen entre varios socios, como mínimo 3, como deben haber establecido entre ellos una red de acuerdos de libre comercio que contengan las mismas normas de origen. Certificado de origen. Para que una empresa pueda obtener ciertos beneficios arancelarios como la eliminación o la reducción de los derechos de importación previstos en un tratado internacional, es necesario cumplir con ciertas reglas de origen para demostrar que una mercancía es originaria de un país o región. Así, la forma de demostrar el origen de las mercancías es mediante la expedición de un certificado de origen según la Cámara de Comercio Internacional, que es uno de los documentos más importantes del comercio internacional, ya que acredita que las mercancías y los productos se obtienen, producen o fabrican o transforman íntegramente en un país o región determinada. Certificado de origen y los acuerdos comerciales. El elemento que otorga la importancia de la certificación de origen a los productos son los acuerdos comerciales. Esto debido a la existencia de las barreras arancelarias y no horarias. Sin estos elementos, todos los productos sin distinción de país recibirán el mismo trato impositivo. Es común encontrar como requerimientos de las aduanas este documento porque influye en la valoración aduanera, es decir, puede generar un cambio en el derecho de aduana causado producto de los acuerdos bilaterales y multilaterales. Asimismo, sirve para determinar la legalidad de una importación. Los criterios de origen son trascendentes para determinar la nacionalidad de un producto en cuanto al origen preferencial. Los criterios de origen se establecen por lo general en los acuerdos comerciales y pueden resumirse a grandes rasgos en dos principales criterios. El primero es las mercancías obtenidas internamente en el Estado o por parte del órgano de libre comercio. La número 2 son las mercancías que, no siendo originarias, sufran una transformación sustancial, lo cual se verifica a través de los métodos siguientes. En el primer lugar tenemos el cambio de clasificación arancelaria, en segundo lugar tenemos el valor contenido regional, en tercer lugar tenemos una combinación de ambos métodos, y en el cuarto tenemos otros que puedan establecer a cada acuerdo comercial. Además, los acuerdos comerciales contienen reglas generales que permiten, junto a los criterios y métodos, determinar la nacionalidad de los productos. Estas disposiciones por lo general versan sobre los siguientes temas. Exportadores e importadores a nivel regional e internacional deben mantener un continuo y actualizado conocimiento de la normativa de origen para poder hacer uso de los beneficios arancelarios conferidos en los acuerdos comerciales y evitar posibles contingencias a tal efecto. Las empresas de fortalecer sus áreas de logística e importaciones o exportaciones, un conocimiento transversal de lo que comprende el cumplimiento de las reglas de origen y la correcta forma de certificar el origen, el cumplimiento de las obligaciones para los exportadores e importadores
y la tramitación de la verificación de origen y sus mecanismos de impugnación. La importancia de conocer el país de origen de las mercancías radica en la aplicación de tarifas preferenciales para los bienes importados de los países miembros de un área o al amparo de un tratado de libre comercio. Además, son criterios necesarios para determinar la nacionalidad de un producto independiente del país de su procedencia. Por ello, desempeñan un papel trascendental en el comercio internacional.